Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Los mercados vuelven a mirar con nerviosismo hacia Oriente Medio. Nuevos ataques en el estrecho de Hormuz esta madrugada han disparado otra vez las alarmas en las principales economías del mundo. Nos recuerdan que al final seguimos todos dependiendo de lo que pase ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Es decir, estamos pendientes de lo que se dice como una geografía en llamas. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín. Y es que esta madrugada se han producido, dice Estados Unidos, que en defensa propia nuevos bombardeos han sido durante la instalación, según el Comando Central norteamericano, de varios silos de nuevos misiles iraníes que podrían afectar a la flota norteamericana de las cercanías del estrecho y a un grupo también de aviones de combate en una base de los países del Golfo Pérsico. Por otro lado, también han atacado varias embarcaciones iraníes que, según Estados Unidos, estaban pues volviendo a minar el estrecho de Hormuz. Parece que se ha quedado ahí la cosa. Mientras tanto, siguen esas negociaciones para alcanzar un acuerdo. Poco a poco va avanzando, dicen. De hecho, un paso importante es que mediadores o representantes del Ministerio de Exteriores iraní han viajado a Doha, la capital catarí, para intentar negociar allí ese acuerdo de paz con los Estados Unidos. Es importante porque hasta ahora las negociaciones se habían hecho en Pakistán, en Islamabad, en territorio pues supuestamente neutral. Que Irán vaya a un país que ha bombardeado, pues también es un paso significativo. La cuestión nuclear sí parece que se va a retrasar, que no va a estar en ese primer documento, pero otro punto de tensión: ¿qué va a pasar con el estrecho de Hormuz? Esta madrugada hemos escuchado en la televisión pública iraní al presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de aquel país, Ebrahim Azizi, que insiste en que ellos controlarán Hormuz. En principio nunca hemos necesitado que nadie lo reconociera. Son nuestras aguas territoriales, son nuestros derechos legítimos, pero quería subrayar que este es uno de esos asuntos que deben demostrarse claramente en las primeras etapas mediante medidas de fomento de la confianza. Así lo decía en la televisión iraní. ¿Qué está pasando en las bolsas? Pues el índice Nikkei de Tokio baja un 0,3%, 64.972 puntos. La bolsa de Shanghái se deja un 0,78, pero suben pues el Kospi surcoreano, la bolsa de Taiwán y el Hansen de Hong Kong. ¿Por qué? Y lo hacen con fuerza, porque ayer celebraban el Día de Buda y no hubo sesión. Así que Seúl avanza un 2,6%, Taipei un 2,17% y Hong Kong más moderado, el Hansen un 0,3% arriba. ¿Se ha reflejado en el petróleo? Pues también. Ahora mismo el crudo ligero americano para entrega en el mes de julio sube un 2% a 92,24 y el Brent para entrega en agosto un 2,5% hasta los 95,72. Pero si vamos a ver el Brent del mes de julio, la subida es bastante más importante, es del 98 dólares el barril. Los futuros de las bolsas, ¿qué nos indican? Pues el del Eurostoxx 50 viene con una caída de 19 puntos, es un 0,3% después de la subida importante de ayer, y el del SP500, el futuro, lo tenemos ahora mismo con una caída del 0,3%, según los datos que vimos en las pantallas de Visual Chart. De mercados, de contexto y qué puede pasar, hablaba en Mercado Abierto con Lucía Martín, Alberto Iturralde. Que podemos adelantar que va a haber buenas noticias durante los próximos días,
porque lo más normal es que el Nasdaq va a seguir subiendo, eso no ha cambiado en absoluto, y quienes estén en el Nasdaq van a tener muchas alegrías, pero también las vamos a ver en Europa, porque el movimiento de hoy del DAX, dejando muy cerca de máximos, también del IBEX, muy cerca, mucho más todavía que el DAX, es para probablemente anticipar que vamos a tener también subidas, yo calculo de que un 4 o 5% aproximadamente, hasta el día 12 de junio. Esa es la fecha clave, que también lo decía el viernes anterior con Luis Vicente Muñoz en el consultorio Alberto Iturralde, pero claro, al final estos ataques más o menos controlados de Estados Unidos pueden pues reavivar esa tensión. Y enseguida, a partir de dentro de nada, 10 minutitos, Luis Vicente Muñoz hará pues un análisis del punto de vista económico de la encíclica que presentaba ayer el Papa León XIV sobre la inteligencia artificial, con frases, con palabras como estas. La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de lógicas que la conviertan en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Como la energía nuclear debe estar al servicio de todos y del bien común. Las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad. Pues ahí está, como les decía, a partir de las 7:15, Luis Vicente Muñoz nos hará un análisis de lo que pues se aborda en esta encíclica. Luego, a partir de las 8:10, entrevistará a Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, y pues qué va a pasar con los tipos de interés, qué va a pasar ahora en los mercados si sigue esta escalada que hemos visto esta madrugada, y después lo comentará en la tertulia. Llegamos así a las 7:07, hora antes en Canarias, con Esther La Paz e Íñigo Jalón en la parte técnica. Vamos a las noticias capitales que nos trae hoy Maite Gutiérrez. Las noticias capitales. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días. Estados Unidos ataca sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes en el sur del país. Buenos días. Según el Comando Central de las Fuerzas Armadas, han sido en defensa propia para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Asegura que iban a emplazar misiles que tenían como objetivo aviones de combate y las embarcaciones intentaban colocar minas. La reanudación de los combates demuestra la fragilidad del alto el fuego entre ambos países y ha provocado un nuevo incremento en el precio del petróleo. Este nuevo bombardeo se produce justo cuando aumentaban las expectativas de una tregua más prolongada y sobre todo la reapertura del estrecho de Hormuz. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirma que no es inminente. El pacto incluiría la reapertura de ese paso clave y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría la cuestión nuclear para una fase posterior. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirma el avance de las negociaciones. Todavía estamos trabajando en ello. Como he dicho, pensamos que podríamos tener alguna noticia, así que tenemos sobre la mesa lo que creo que es algo bastante sólido en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho, conseguir que el estrecho quede abierto, iniciar una negociación verdaderamente significativa y de duración limitada sobre también asuntos nucleares. Altos cargos iraníes se han desplazado a Doha para mantener conversaciones con vistas a alcanzar un acuerdo. Es la primera vez que viajan a un país del Golfo Pérsico desde el inicio de la guerra. En la televisión estatal, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, insiste en que Hormuz estará bajo su responsabilidad. Uno de los pilares fundamentales de estas victorias de nuestra gran y extraordinaria nación es nuestra geopolítica, el estrecho de Hormuz. Nunca lo someteremos a negociación, como hicimos con la cuestión nuclear. Lo que se prevé actualmente es que si se levanta el bloqueo estadounidense, el tránsito por el estrecho de Hormuz se llevará a cabo según las condiciones determinadas por la República Islámica de Irán, y no solo para el tráfico no militar y no hostil. Donald Trump ha insistido en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a Estados Unidos para ser destruidas, aunque no ha dado detalles del proceso que se supone estaría incluido en las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea también abordan hoy la disponibilidad de fertilizantes tras el impacto de esta guerra.
El 49% de la urea y el 30% del amoníaco, ingredientes básicos para fabricar fertilizantes, transitan por el estrecho de Hormuz, lo que ha encarecido estos productos de forma notable en las últimas semanas. La guerra ha vuelto a dejar al descubierto que la Unión Europea depende en exceso del exterior para abastecerse de productos agrícolas esenciales. Los 27 buscan una respuesta coordinada que pase por diversificar fuentes de suministro, mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y apostar por fuentes alternativas. Y al margen de este conflicto no hay que olvidar que tenemos otro. En Ucrania y Rusia ha anunciado una campaña de bombardeos a partir de esta misma mañana contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en la capital del país, en Kiev. Y lo justifica como una respuesta al reciente ataque contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk y ha pedido a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático que abandonen cuanto antes la capital ucraniana. Además, acusa a Occidente de apoyar al presidente ucraniano al suministrarle armamento para cometer crímenes en violación del derecho internacional y humanitario. También el Ministerio de Exteriores ruso confirma una llamada entre su titular y Marco Rubio para informarle de esos planes de Moscú de golpear instalaciones relacionadas con la industria militar ucraniana. Y todo está relacionado con la guerra porque el gobierno, pues prácticamente es la única conclusión que se llegó después del encuentro. Dice que pues se va a volver a reunir en las próximas semanas con los agentes sociales para decidir si extienden las medidas para paliar los efectos de esta crisis más allá del 30 de junio. Ya han tenido un primer encuentro para hacer un seguimiento del impacto económico de la guerra, así como para valorar el efecto de las medidas adoptadas. Según un comunicado de Economía, el ministro Carlos Cuerpo ha defendido que España está respondiendo bien y que el plan anticrisis cumple su función de proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. De todas formas, algunas de ellas dejarán de aplicarse a partir del 1 de junio, de manera que el IVA de la electricidad y el gas natural volverán al tipo general del 21% a partir de esa fecha. Aunque no hubo declaraciones, como decía, tras ese encuentro, tanto por los dos sindicatos presentes, Comisiones Obreras como UGT, proponen revisar el SMI cada 6 meses y una ayuda de 300 euros. Los sindicatos que han sugerido la aprobación de esa cantidad podría articularse bien mediante transferencia directa o bien a través de una deducción en el IRPF y que iría dirigida a quienes tengan ingresos por debajo del salario medio del país. Además, han exigido un paquete extraordinario de actuaciones para blindar el mercado de la vivienda y facilitar el acceso a un hogar a los trabajadores, sobre todo en aquellas áreas donde el turismo y la especulación inmobiliaria han tensionado de forma más intensa los precios. Y el Consejo de Ministros, que se reúne hoy a las 9:30 de la mañana, por cierto, sin Pedro Sánchez, que viaja a ver a Meloni y al Papa a Italia. Carlos Cuerpo será el que esté al frente, dará luz verde hoy al proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La norma establece un sistema de supervisión repartido entre distintas autoridades según el ámbito de aplicación, la justicia, los procesos electorales o el uso general de la tecnología. El marco regulador busca impulsar la innovación al tiempo que protege los derechos fundamentales y refuerza la seguridad en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Además, a partir del 2 de agosto, el Reglamento Europeo obliga a todos los países miembros a contar con entornos controlados de prueba para validar sistemas de inteligencia artificial antes de su comercialización. Si el Consejo da luz hoy verde, el texto pasará a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Y un último apunte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calcula que si se impulsara el uso de los medicamentos genéricos a niveles comunitarios, el ahorro anual sería de 1.800 millones de euros. Y también que si se flexibilizara la apertura de farmacias, se crearían 45.000 nuevos empleos en una década. Así, en un estudio identifica varias medidas para mejorar la eficiencia y la competencia en beneficio de los pacientes y de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Según la patronal de los genéricos, en España estos medicamentos se sitúan aún lejos de la media europea, que está en torno al 65% en unidades y al 25% en valores, porcentajes que se reducen en nuestro país al 21 y 40% respectivamente. Respecto al ámbito minorista, propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio. También plantea eliminar la colegiación obligatoria para los farmacéuticos que trabajan en una oficina. Gracias, Maite. 7:14, hora antes en Canarias. Momento para conocer la agenda del día que nos trae Sara Bot. Buenos días. Buenos días. Ya es martes y te cuento que en España se publican los precios al productor de abril. El BCE presenta el informe de estabilidad financiera y Francia e Italia subastan deuda. En Estados Unidos se conocerán los precios de la vivienda,
la confianza del consumidor de la Conference Board de mayo y habrá emisiones de deuda. En el Día Mundial de Drácula yo te pregunto si será momento otra vez para comprar petróleo. Ahí lo dejo. Jeje, chao. Bueno, pues ahora está bajando. Lo veremos si... Perdón, está subiendo. Veremos si baja o no. Bueno, en cualquier caso, luego se lo preguntamos a la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Gracias, Sara. Capital. La bolsa y la vida. Miguel San Martín. Pues una de las noticias de ayer fue la encíclica, la primera de León XIV desde que asumió el papado, dedicada a la inteligencia artificial, como hemos escuchado en la entradilla, pero tiene también muchas claves económicas. Luis Vicente Muñoz, cuéntanos. Buenos días. El Papa León XIV ha publicado un documento que presenta una muy profunda reflexión de un líder espiritual con los pies en la tierra y la mente inquieta por el histórico desafío que presenta para la humanidad la tecnología y la inteligencia artificial en particular. En términos de medición económica, León XIV se alinea con la necesidad de superar el PIB, el Producto Interior Bruto, como parámetro que mide el grado de desarrollo de un país y apuesta en su lugar por la dignidad del trabajo, la prosperidad compartida, la reducción de las desigualdades y la protección del medio ambiente. Plantea dos pensamientos fuertes sobre temas habituales en esta radio económica. La dignidad del trabajo, ahora que el propio trabajo pesa cada vez menos en la economía de nuestro mundo, y las tierras raras del poder. El Papa Prevost resalta cómo hoy la tecnología puede descalificar a los trabajadores, relegarlos a funciones marginales y someterlos a una vigilancia automatizada. Esa misma tecnología, liberadora de cargas pesadas y repetitivas, no la ve pensada para las personas y no solo para el rendimiento. Su aproximación a la inteligencia artificial es claramente defensiva del lado humano. Según sus propias palabras, ¿qué está pidiendo exactamente? El Papa León XIV nos invita a tener la valentía de ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Nos pide desenmascarar y desarmar la inteligencia artificial. Desenmascarar los nuevos monopolios que concentran este poder tecnológico en manos privadas, haciendo más difícil su orientación al bien común. Y desarmarla. Sacarla de la lógica de la competencia, hacerla discutible, convertirla en objeto de debate. Esto no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. El problema es que los ciudadanos percibimos los gobiernos también como manos privadas que operan solo obedeciendo a sus propios intereses, obviando el respeto debido y democrático a sus contrapoderes. El Papa alerta de las nuevas formas de esclavitud que trae la inteligencia artificial. Desde la explotación intensiva de las tierras raras necesarias para las nuevas infraestructuras hasta la dependencia que generan los algoritmos en una población no formada. Incluso define las nuevas tierras raras del poder, es decir, la información vital, por ejemplo, sobre salud y demografía utilizada para orientar las estrategias económicas. Explica el pontífice que esto es una faceta inédita del colonialismo que se apropia de los datos y que transforma las vidas de las personas en información explotable y convierte al final el entorno digital en un espacio de depredación. Es posible que leer esto le provoque cierto sarpullido a Sam Altman o a Elon Musk o a Sundar Pichai, los artífices de OpenAI, de Grok o de el Gemini de Google, pero Chris Olah, el cofundador de Anthropic, ha estado en el mismo Salón Vaticano donde se ha presentado esta encíclica y ha ratificado que comparte los temores del Papa. Cree Olah que el desarrollo de la inteligencia artificial no puede dejarse únicamente en manos de las empresas tecnológicas y ha instado urgentemente a una mayor supervisión por parte de los líderes religiosos, filósofos, éticos, los gobiernos y la sociedad civil, no solo un poder. El documento del Papa canta la magnífica humanidad, no obstante, pero parece hacerlo con la intención de despertarla. Pues ahí está. Gracias, Luis Vicente, que nos vamos a Asia.
Y en Capital Asia hay que ver las bolsas. Tenemos signo mixto, subidas y bajadas, aunque tampoco parece que afecte demasiado, Sandra, esos nuevos ataques en el estrecho de Hormuz, en la isla de Larnaca. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que ese optimismo sobre un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se está atenuando, pero como dices, los descensos no son muy acusados. En el caso del índice Nikkei de la bolsa de Japón está bajando un 0,3%, pero es que recordamos que ayer tocó máximos históricos por encima de los 65.000 puntos y hoy lo que observamos es recogida de beneficios en algunas firmas de semiconductores que son las que más han subido, como Advantis, Tokyo Electron, Kioxia, con bajadas del 5%. El fabricante de cables de fibra óptica Fujikura está cediendo un 4% aproximadamente, y contracorriente SoftBank que sí que sigue subiendo más de un 7%. Corea del Sur ayer estuvo cerrada y por tanto hoy recoge las subidas que vimos ayer en las bolsas asiáticas. Se anota un 3% y toca nuevo máximo histórico intradía en 8.980 puntos. Samsung Electronics ha subido, no, lo he dicho mal, está ahora mismo en 8.066. Samsung Electronics está subiendo 2,6%, SK Hynix más de un 6% y el fabricante de baterías LG Energy más de un 2%. En las bolsas chinas tenemos al CSI 300 bajando un poquito, un 0,2%. Hong Kong, que ayer estuvo cerrado, pues sucede lo mismo que en Corea, hoy está subiendo medio punto porcentual. Estamos viendo sobre todo repuntes en las empresas chinas de semiconductores por el optimismo que ha generado ese avance tecnológico que presentó ayer Huawei, la tecnología Logic Folding, con la que va a fabricar chips de 1,4 nanómetros para 2031, y eso podría reducir significativamente la brecha con los competidores principales de chips como son TSMC e Intel. Y también hablabas de los semiconductores, eso ha provocado que Taiwán supere a la India. Sí, el mercado de valores de Taiwán ha superado al de la India. Ese sorpaso financiero se debe sobre todo a la espectacular racha alcista precisamente de la empresa que mencionábamos, TSMC, Taiwan Semiconductor, que es el mayor fabricante de chips del mundo. Según datos de Bloomberg, la capitalización bursátil de Taiwán ha alcanzado los 4,95 billones de dólares este pasado lunes y el valor del mercado indio ha descendido a 4,92. Con este movimiento, la bolsa de Taiwán se consolida como la quinta más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China continental, Japón y Hong Kong. Y se debe sobre todo a TSMC, que representa el 42% del selectivo taiwanés, y sus acciones en lo que va de año han subido un 40%. El crecimiento de Taiwán refleja el optimismo generado en torno a la inteligencia artificial que está beneficiando a las potencias manufactureras, como es el caso de Taiwán y también de Corea del Sur, como señala aquí en los micrófonos de Capital Radio Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. En Asia, o sea, en Corea, memory chips, ¿no? O sea, es que los producen solo ellos. Es que no hay competencia y encima los necesitan todos. Con que a uno le vaya mal, hay otro que hace un modelo de M, ¿no? O sea, entonces en el hardware, hasta que no haya un gran sustituto, que es muy difícil, quizás Intel para Nvidia, no sé, Google que hace sus chips, pero aunque haga sus chips, los componentes todavía llegan de Corea y de Taiwán. Entonces, claro, para mí esas bolsas son más, a pesar de que parezca una locura, pero me parece más sostenible que lo de Estados Unidos. En la otra cara de la moneda se encuentra la India. Atraviesa un momento complejo por varios factores: altos costes energéticos, moderación de los beneficios empresariales y, quizá la más importante, la falta de compañías locales que están vinculadas directamente al desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial. Y nos vamos otra vez a Japón, porque la primera ministra Sanae Takaichi ha presentado pues algunos detalles de ese presupuesto extraordinario que también van a aprobar. ¿Para qué? Pues para lo que venimos contando toda la mañana, para paliar esos efectos económicos de la guerra de Irán. Sí, Takaichi ha cuantificado ese presupuesto adicional en 3 billones de yenes, eso al cambio son unos 16.000 millones de euros, que va a presentar la semana que viene en el Parlamento japonés. También ha anunciado un fondo de reserva para responder a la situación en Oriente Medio de unos 2.700 millones, que se va a utilizar, entre otras cosas, para continuar con las ayudas a la gasolina, y subvencionará las tarifas de electricidad y gas desde julio hasta septiembre, potenciará las renovables y nuclear para reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Trabajaremos para elevar la participación de las fuentes de energía descarbonizadas, como la nuclear y las renovables, desde el nivel actual de alrededor del 30% hasta aproximadamente el 70% para el año fiscal 2040. Al mismo tiempo, promoveremos el ahorro energético y la transición hacia alternativas no fósiles con el objetivo de reducir la dependencia de estos combustibles. Para tranquilizar al mercado, Takaichi ha dicho que lo pondrán en marcha todo el presupuesto adicional sin afectar al mercado de bonos. Y también hemos conocido en relación con Japón que cae el tercer puesto de acreedor mundial. Sí, el año pasado Japón perdió el primer puesto como mayor acreedor del mundo en favor de Alemania y lo hacía por primera vez en 34 años y ahora ha perdido el segundo puesto, que lo ha ocupado China. Y eso a pesar de que los activos externos netos han alcanzado un récord histórico en Japón. Según datos del Ministerio de Finanzas, esos activos del exterior en manos de gobierno, empresa y particulares japoneses ha subido un 4,5% hasta los 3,5 billones de dólares. Por tanto, el ranking queda así. El mayor acreedor del mundo, Alemania, seguida de China y de Japón. ¿Y algún apunte más? Pues, por ejemplo, acabamos de conocer datos de las exportaciones de coches chinos en todo el mundo, que han subido un 40%, han superado las 278.000 unidades en el mes de abril. Destaca sobre todo las ventas a Brasil, que han crecido más de un 220%. A la Unión Europea se han vendido un 41% más de coches eléctricos chinos. Y por otra parte, el sindicato Samsung en Corea, que representa a los trabajadores de las divisiones que no están relacionadas con semiconductores, han pedido a un tribunal surcoreano que detenga la votación que hay en curso entre los trabajadores de la división, sí, de semiconductores, sobre ese aumento de bonificaciones que pactaron la semana pasada con la empresa. Gracias, Sandra. Así viene Capital Asia. Capital, la bolsa y la vida. 7:27, hora antes en Canarias. Seguimos pendientes de lo que pasa en el estrecho de Hormuz y tenemos declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que ha dicho que debe permanecer abierto de una forma u otra y que las negociaciones con Irán continúan, aunque dice que resolver las discrepancias del borrador inicial les llevará todavía unos días. El presidente no va a cerrar un mal acuerdo, simplemente no lo hará. Este asunto nadie ha hecho más y nadie se lo ha tomado más en serio, la amenaza de unidad nuclear que el presidente Trump. Así que estoy muy confiado. Todos deberíamos tenerlo, esa confianza en que no vamos a aceptar cualquier cosa, o vamos a tener un buen acuerdo o vamos a tener que afrontarlo de otra manera. Y dice que preferimos tener un buen acuerdo. Dice que el jefe de la diplomacia estadounidense que ha mantenido conversaciones en Qatar tras la llamada del presidente Trump con varios líderes regionales y que se ha permitido fijar una alineación sólida sobre un documento provisional. Sin embargo, Rubio advierte de que la situación en el estrecho es insostenible y que cualquier eventual acuerdo con Teherán deberá garantizar de inmediato el libre tránsito por esa vía. ¿Cómo lo estamos viendo? Pues en el crudo, el Brent está subiendo un 2,2%, está ahora sí subiendo un 2,2%, el de entrega en agosto hasta los 95,48, pero algo ha pasado en el West Texas. Hace 2 minutos iba subiendo más de un 3% y ahora cae un 4%. ¿Por qué? Pues lo descubriremos. Llegamos a las 7:30, a las 6:30 en Canarias.